El espíritu irredento de nuestro pueblo, transmitimos esta mesa redonda dedicada a recordar el aniversario 150 del himno de la patria. Tengo el placer de que me estén acompañando hoy nuevamente en el panel el doctor Eduardo Torres Cuevas, presidente de la Academia de la Historia de Cuba y director de la Biblioteca Nacional José Martí. También se incorpora con nosotros esta tarde el doctor Jesús Gómez Cairo, director del Museo Nacional de la Música y un profundo investigador de la historia de nuestro himno nacional. El máster en Ciencias Ludín Fonseca García, historiador de la ciudad de Bayamo. Y la máster en Ciencias Damiana Pérez Figueredo, directora de la Casa de la Nacionalidad Cubana. Con ellos estaremos compartiendo desde acá en Bayamo, en este homenaje al 150 aniversario de nuestro himno nacional de la Bayamesa de Perucho Figueredo, en una misión que también compartimos desde este estudio con dirigentes del partido, la Unión de Jóvenes Comunistas, las organizaciones de masas de este territorio, y que es parte de esos homenajes que toda Cuba le rinde a los 150 años del inicio de nuestras guerras de independencia. Corred, bayameses, que la patria os contempla orgullosa. No temáis una muerte gloriosa, que morir por la patria es vivir. En cadenas vivir es vivir, en afrenta y oprobio sumido. Del clarín escuchad el sonido, a las armas valientes corred. Con los acordes de la Bayamesa de Perucho Figueredo, el himno de Bayamo o el himno nacional de Cuba de hoy, cantado por el coro profesional de Bayamo, pues iniciamos esta emisión de nuestra mesa redonda. El himno de Bayamo, o la Bayamesa realmente, una de las Bayamesas que ha dado esta ciudad y este país, pues se inició también una tradición de canciones de combate, de canciones de un pueblo irredento que se sintetizan en ese himno de Bayamo. Pero ¿quién mejor para hablar de ese significado cultural, musical, histórico de aquella bayamesa que el doctor Gómez Cairo, quien ha realizado una profunda investigación? Tiene un libro que se llama Breve Historia del Himno Nacional de Cuba, que será presentado mañana en la Casa de la Nacionalidad aquí en Bayamo y que recoge pues toda la trayectoria de ese himno hasta nuestros días. Gómez Cairo, ¿qué significó aquel himno, aquella bayamesa de Pedro Figueredo en el contexto de la guerra libertaria del 68? ¿Cómo es que se origina aquella bayamesa? ¿Quién se lo pide a Pedro Figueredo? ¿Cómo llega hasta nuestros días? Sí, el Comité Revolucionario de Bayamo, vamos a decir que le encarga, o más que le encarga, conmina, en el buen sentido del término, a Figueredo, porque era de ellos el más ilustrado en materia de música y de literatura. Era un hombre que tocaba muy bien el piano, era un hombre que tenía capacidad incluso de componer música. Y les pide, haciendo una alegoría con la Revolución Francesa que le tocaba a él, le correspondía a él hacer, el himno que fuese como la marsellesa de los revolucionarios cubanos. Y entonces la alegoría tremenda, yo cada vez que lo pienso me emociono, porque es algo tan sencillo y al mismo tiempo tan conmovedor. Él le llama la Bayamesa. El nombre primigenio de nuestro himno es la Bayamesa. La Bayamesa. Es el nombre que él le da, es el nombre que él deja inscrito en su partitura, en el manuscrita original, que se conserva y se atesora en el Museo Nacional de la Música. La Bayamesa, himno patriótico cubano, es el término con que él la titula. Y se la encarga al Comité Revolucionario de Bayamo y él se las entrega, se las muestra el 14 de agosto de 1868. Con posterioridad en ese mismo año, pero el 11 de junio, se hace ahí una especie de triquiñuela, porque se suena por la orquesta del maestro Manuel Muñoz Cedeño, a quien le había pedido Figueredo que hiciese una versión sin la letra, y se suena en la festividad del Corpus Christi dentro de la parroquial y después
durante la procesión, sin la letra obviamente, y aunque la música no ha quedado, no, esa partitura se perdió, pues, presumiblemente con el incendio de Bayamo, suponemos que no haya tenido ese carácter de marcha de combate, la música me refiero, que el himno tenía en su propia naturaleza. Y es el 20 de octubre, como se conoce, que se canta públicamente por primera vez en la plaza, celebrando el triunfo de los revolucionarios, del ejército libertador. Se canta por el pueblo, por los combatientes, que es lo que origina la decisión de nuestro Estado socialista de declarar ese día Día de la Cultura Cubana. Muy justo, creo que todos los músicos, todos los escritores, todos los trabajadores del ámbito cultural nos parece así, porque, bueno, ¿cómo puedo contarle a nadie las emociones que produce escuchar al himno? Mira que lo hemos escuchado veces y lo seguiremos escuchando, y todas las veces nos emociona escuchar nuestro himno por su belleza musical, como obra musical, por su coherencia, por su letra maravillosa, que es capaz de sintetizar tantas ideas y tantos compromisos incluso en 2 estrofas. En 2 estrofas. En 8 versos. Es algo impresionante. Yo creo que no hay himno en el mundo semejante en esa capacidad de apresar tanta emoción y tantas ideas a la vez en ese espacio de música y de letra. Entonces, bueno, tuvo otras interpretaciones en Bayamo también, es bien conocida y se ha divulgado también mucho en esta mesa redonda, la que se hizo después en el pórtico de la iglesia cuando se hizo para bendecir la bandera de Carlos Manuel de Céspedes. El 27 de octubre, 7 días después de cantado, el Cubano Libre publica su letra. ¿Por primera vez? Por primera vez que se publica su letra. Y impresionantemente, la letra que publica el Cubano Libre es la misma con que lo cantamos hoy. Han habido alrededor del himno una serie de, vamos a decir, especulaciones y hasta leyendas con relación a la letra. Porque apareció después una versión más amplia, de más estrofas del propio himno, Apareció ¿no? una versión del propio Figueredo, porque se pierde la partitura original en el incendio de Bayamo, y él después, a petición de una joven en la finca Santa María del Camagüey, Adela Morel, el 10 de noviembre de 1869 le reproduce la melodía y la letra. Y en esa añade otras 4 estrofas con las cuales a mí no me consta, no tengo evidencia de que se haya cantado nunca. No tiene incluso partituras de las que se añadieron, solo la letra, ¿no? Solo la letra, partitura musical. supuestamente era para cantar con la misma música. Supuestamente era para cantar con la misma música. En realidad son 4 estrofas que difieren mucho en estilo y en carácter de las 2 primeras. Aunque sí está validado que es la letra de Figueredo. Es la letra de Figueredo, de eso no hay la menor duda, eso fue escrito por él. Yo supongo que haya sido algo que escribió a posteriori de esa primera ocasión en la que él la hizo en Bayamo y se cantó en Bayamo. Pero la que apareció en el Cubano Libre sí fue aquella de las 2 estrofas, que es la que nos llega hasta nuestro día. La que apareció en el Cubano Libre fue la de las 2 estrofas. La letra, la música no se tenía. El hecho es que, pero el himno se siguió cantando. El himno de hecho se convirtió en el himno de los revolucionarios cubanos del siglo XIX. Lo cantaban los combatientes y lo cantaba el pueblo. Claro, el pueblo bajito, porque la represión podría ser brutal, pero se cantaba. Y así lo percibe Martí, así lo escucha Martí estando en la etapa de su emigración en los Estados Unidos, y decide que hay que rescatar ese himno. Y le pide a Emilio Gramonte, un músico cubano que también estaba en la emigración, distinguidísimo músico de una gran profesionalidad y de un gran prestigio en aquel momento, incluso en los ámbitos artísticos de Nueva York, le pide que lo transcriba de cómo lo cantaba la gente y lo llevase a la partitura, y así lo hace Emilio Agramonte, y Martí la publica en Patria. Agramonte le añadió un arreglo sencillo para piano.
y lo publiqué en Patria el 25 de agosto de 1892. Después haría otras publicaciones más en el propio periódico Patria, pero esa fue la primera. El efecto que tuvo Patria fue, la publicación en Patria fue notable a juzgar por el hecho de que en 1896 en Italia Francesco Federico Falco publica un libro que se llama La lucha de Cuba y la solidaridad italiana, que estaba auspiciado por el Comité Central Italiano por la Libertad de Cuba. Y ahí aparece la Bayamesa. Ahí está publicada la Bayamesa, pero hay un cambio en el nombre. Ellos le llaman Himno de Bayamo, Canto de Guerra Cubano. Pero es la versión, es la misma versión de, que había hecho Emilio Gramonte. En 1898, José Antonio Rodríguez Ferrer es comisionado, un músico habanero de Guanabacoa en particular, para recibir las primeras tropas mambisas que llegaban a Guanabacoa con ese himno, con la Bayamesa, o con el himno de Bayamo, ya se le decía himno de Bayamo. Es decir, hay una manera alternativa, incluso hubo una tercera manera de llamarlo, que fue himno bayamés también. Entonces, ya desde entonces, es decir, ese no es un fenómeno nuevo, ese es un fenómeno que viene desde el siglo XIX. Y José Antonio Rodríguez Ferrer le compone, que no tenía el himno, la introducción, esa introducción que es tan importante. Que le da una fuerza. Que los militares llaman Diana también, que le da una fuerza, es un llamado, es el llamado primero y después ya, entonces comienza con la letra que... Y le hace y lo arregla, hace un arreglo y orquesta y armonización para banda. Necesariamente eso tuvo que tener algunas pequeñas modificaciones, porque no es lo mismo la concepción de algo que va a sonarse en banda que algo que se iba a tocar, a cantar y tocar en piano. Existen otras versiones del propio Rodríguez Ferrer, para bandas más grandes, para orquesta sinfónica incluso, y una versión sencilla que publicó, que él le llamó, que él publicó para voz y piano, que él le llamó versión fácil, pienso yo que pensando o con la intención de que fuera una que se pudiera manejar con niños o con jóvenes para enseñarlos en el aprendizaje del himno. El hecho cierto es que el himno, bueno, como se conoce en la convención de 1900, fue declarado himno nacional de Cuba, que esto se ratificó en las constituciones de 1940, de 1976, en la ley de los símbolos patrios, de los símbolos nacionales, perdón, de 1983. Y desde 1980, por decreto número 74 del Consejo de Ministros, ese día 20 de octubre, que se cantó por vez primera por el pueblo y los combatientes, se declaró Día de la Cultura Cubana. Estoy haciendo un apretado resumen. Perucho fue apresado el 12 de agosto de 1870 en la finca Santa Rosa de Cabaniguao en Las Tunas, en un momento en que padecía una gravísima enfermedad, lejos de su ejército, impedido de combatir, y fue fusilado por los españoles 5 días más tarde. A pesar de su estado deplorable desde el punto de vista de salud, murió cantando la Bayamesa. Nosotros tuvimos el privilegio el 17 de octubre de 2013 de traer la partitura original a Bayamo. Para mí fue una emoción indescriptible, no lo puedo olvidar, y la hace 5 años, que se cumplieron los 145 Ahí años. están las imágenes de aquel día. Fue una emoción tremenda, cómo los bayameses recibieron la partitura en las calles, en los parques, portada por 2 jóvenes estudiantes de las escuelas Camilo Cienfuegos en un carro descapotado. Recibió honores militares en el parque. Se cantó y se tocó el himno por la banda de las Fuerzas Armadas y se colocó en su urna como centro de una exposición que hicimos entonces dedicada a conmemorar el 145 aniversario
Nosotros mañana, tú decías que mañana vamos a presentar el libro Breve Historia del Himno Nacional de Cuba en la Casa de la Nacionalidad. Allí vamos a inaugurar también una exposición relacionada con los 150 años del himno y vamos a hacer entrega a la Casa de la Nacionalidad de una réplica facsimilar de la partitura original, que aunque parezca un contrasentido lo que voy a decir, es réplica facsimilar exacta, es casi imperceptible las diferencias que pueden haber entre esta réplica y el original, porque pensamos que debe estar permanentemente en Bayamo, y qué mejor lugar que la Casa de la Nacionalidad. Y va a estar también disponible en toda Cuba, porque a partir del lunes en los Joven Club de Computación, una versión electrónica de este libro va a estar disponible en la mochila, para que todos los jóvenes cubanos, para que todo nuestro pueblo también pueda buscar, encontrar aquí la historia de la bayamesa de Perucho Figueredo, del himno nacional de los cubanos de hoy, y que es parte de ese esfuerzo por seguir acercando la historia también a nuestros jóvenes. Gracias, Gómez Cairo. Para mí decir Bayamo es decir Cuba, y para mí el himno es como la sangre que me corre por las venas, porque cuando yo escucho el himno me ubico en el momento que se cantó por primera vez y me parece que estoy en el lugar. Es como si me teletransportara al lugar y es como si fuera una energía es algo indescriptible, porque el himno nuestro, sin chauvinismo ninguno, es uno de los himnos más bellos que hay en el mundo. Aquí estamos por tercera vez, volviendo realidad esos imaginarios infantiles. Como tú me preguntabas lo de la bayamesa, simplemente pues la aprendimos de oírla, como todos los niños de Cuba, me imagino. El niño chiquito y al grande en el colegio cantar el himno y ahí se lo aprende. El himno de Bayamo, el himno nacional, para mí es bandera, es patriotismo, era un canto de guerra, una voz de mando. El himno nacional, el himno de Bayamo es orgullo de todos los cubanos. Es con tanto amor y respeto cuando sentimos el himno nacional, aunque lo llevamos dentro, nos sentimos cada día más cubanos. Es cubanía. Es sentimiento, es cubanía, decía Cándido Favoré, uno de los que también le pone sentimiento a la música cubana y que hoy, por cierto, su agrupación está cumpliendo 25 años de fundado. Nuestro aprecio y nuestro saludo también a Favoré y a todo su equipo de trabajo. Y por cierto que se ha incorporado acá con nosotros en esta transmisión de la mesa redonda el compañero Federico Hernández, miembro del Comité Central del Partido y su primer secretario aquí en la provincia de Granma, Alpidio Alonso Grau, ministro de Cultura de nuestro país, el compañero Manuel Santiago Sobrino Martínez, presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular en Granma, y la compañera Gladys Collazo, presidenta del Consejo de Patrimonio de nuestro país, quienes acaban de llegar de Manzanillo, donde ha sido declarada la glorieta de esa ciudad como monumento nacional, una muestra también de la historia que tiene este territorio, que es Bayamo, que es Manzanillo, que es la zona de la Sierra Maestra, que en los próximos días estará recordando también acciones tremendas como la batalla de Guisa u otras de las acciones que llevaron a la victoria de la revolución encabezada por Fidel hace 60 años y que son parte de las tradiciones que tiene esta provincia, que se respiran por doquier en este territorio, porque Bayamo tiene una gran historia como la tiene toda Granma. Pero para poder entender también el contexto de lo que significó aquel himno, aquella bayamesa de Perucho Figueredo en 1868, hay que mirar también a aquel Bayamo, aquella primera capital de la Revolución de Céspedes, como hemos dicho en estos días de nuestra mesa redonda. Me gustaría que la directora de la Casa de la Nacionalidad, la máster Damiana, nos ayudara a entender cómo era aquel Bayamo del 68, qué estaba pasando en esos días del himno nacional acá en esta ciudad. Sí, Randy, indiscutiblemente Bayamo por espacio de 85 días
estuvo en manos del Ejército Libertador, en manos de los bayameses y no bayameses también, porque el Ejército Libertador precisamente tenía una composición en la que todos no eran bayameses, sino habitantes de toda la región oriental. Surge precisamente un movimiento importante a partir del 20 de octubre en que se toma la ciudad y se produce la capitulación del ejército español, y que estos 85 días trascienden hasta el 12 de enero en que se produce la quema de la ciudad. Importantes fueron las medidas que se tomaron a partir de ese momento, como por ejemplo el reordenamiento de todo el ayuntamiento que hasta ese momento había venido funcionando al servicio del gobierno colonial español, y se reordena un grupo de cargos importantes a los que fueron designados fundamentalmente los líderes independentistas que llegan a la ciudad de Bayamo y que toman Bayamo. Importante destacar que hay un grupo de medidas y de órdenes que se comienzan a divulgar a partir del Cubano Libre, que era el órgano oficial de difusión del Ejército Libertador, como por ejemplo se hace referencia a la necesidad de la higienización de Bayamo a partir de todo un programa de salubridad que se comienza a promover. También se hace referencia a la instrucción pública como una de las necesidades importantes también, y que está relacionado con el carácter obligatorio, popular, pero a la vez libre, donde todos tenían acceso a la educación. Y a partir de aquí se comienza a promover la creación de un grupo de escuelas para instruir a los niños, a los jóvenes y a las personas adultas también, que tendría un financiamiento precisamente a partir de los fondos del ayuntamiento. Otras de las medidas trascendentales que se decretan precisamente el 27 de diciembre del propio año 68 es la abolición de la esclavitud, cuando Carlos Manuel de Céspedes la hace pública y de forma oficial, donde parte del principio de que no puede haber una Cuba independiente con una Cuba esclavista. Por lo tanto, se declara la libertad a los esclavos, y no solamente a los esclavos, sino también a todos aquellos que en condición de cimarronaje se encontraban también en los palenques. Se designa además la organización de un grupo de personas que estarían a cargo de fomentar algunos empleos para estos negros ya en condición de libre, una vez que se desarrollara todo este procedimiento. Además de otras medidas importantes que también se van a ir desarrollando y que complementan precisamente la abolición de la esclavitud, que se decreta precisamente de forma inmediata. También podemos hacer referencia a que el 8 de noviembre oficialmente se declara Bayamo como capital de la República en armas, y es el momento en que, como se refería el maestro Gómez Cairo, se interpreta oficialmente el himno de Bayamo por 12 jóvenes bayamesas, acompañada por la orquesta del maestro Manuel Muñoz Cedeño, 6 blancas y 6 mulatas, en los frentes de la iglesia parroquial, y también se produce en ese momento la bendición de la bandera. Carlos Manuel de Céspedes asume la responsabilidad del gobierno de la República, Pedro Figueredo al frente de todo el movimiento y la organización militar, también el ayuntamiento. Jorge Carlos Milanés se hace responsable como gobernador civil, entre otras representantes del movimiento independentista que también asumen responsabilidades dentro de este ayuntamiento. Céspedes considera también importante durante estos días hacer conocer a los Estados Unidos los motivos, las causas que llevaron a los cubanos en esta región a lograr tomar las armas para declarar la independencia de Cuba. Es dejar claro que en Cuba existe ya un proceso revolucionario y que hay que respetar. No podemos menospreciar también la actitud que asume el gobierno español durante todo este tiempo en que Bayamo ya se declara como capital libre de la República en armas. Por supuesto que comienza todo un proceso de minimizar precisamente el proceso independentista que se estaba desarrollando en Bayamo, y a partir de este momento se declara que los cubanos están resueltos a lograr la independencia, y que ello implicaba precisamente lograr lograr la independencia, pero junto con ello los deberes y los derechos de cada uno de los ciudadanos cubanos. Es decir, que es un momento importante, y que bueno, todo esto concluye precisamente con el inicio
la determinación resuelta de los bayameses cuando ya la derrota en el Saladillo, al que bueno, Ludín se hará referencia en los próximos minutos, era inminente ya la entrada de los españoles y bueno, termina todo este proceso de instauración del gobierno revolucionario con la quema de la ciudad. Durante 85 días Bayamo mostró lo que sería la revolución de triunfar. Y por eso decimos que fue la primera capital de la revolución. Territorio liberado, donde se entonó por primera vez aquella bayamesa, aquel himno que después sería nuestro himno nacional y que sintetiza todo aquel espíritu irredento que se manifestó desde el 10 de octubre de 1868. Bayamo, que también, como se señalaba en nuestra mesa redonda de ayer, es cuna de la nacionalidad, cuna de la cultura cubana. Y hoy ha sido estrenada en las redes sociales la obra de Joseph Ross, que recoge la versión que han hecho jóvenes trovadores cubanos de aquella bayamesa primigenia de Fornares, Céspedes y del Castillo. Un videoclip que, cantado por Eduardo Sosa, Annie Garcés y Luis Franco, sintetiza también la llegada a las nuevas generaciones de cubanos de aquella hermosa obra de la música romántica, pero de la música contemporánea también, si así pudiéramos decir, de Cuba. Mi sol refulgente y risueño en tu lánguida frente, blando beso imprimí con ardor. No recuerdas que un tiempo dichoso me extasié con tu pura belleza y en tu seno doblé la cabeza, moribundo de dicha y amor. Ven, asoma a tu reja sonriendo, ven, escucha amorosa mi canto, ven, no duermas, acude a mi llanto, pon alivio a mi negro dolor, recordando las glorias pasadas, disipemos mi bien la tristeza y juntemos los dos la cabeza, moribundos de dicha y amor. Moribundos de dicha y amor. Y una nación y una ciudad capaces de dar
una melodía, una nación y una ciudad capaces de dar una melodía tan hermosa como esta, tenían que dar también un himno como el que tiene nuestro país. El himno de Bayamo, el de la ciudad que durante más de 85 días se mantuvo independiente frente al colonialismo español y que dio lecciones de lo que sería la república que vendría después si los mambises llegaran a conquistar la independencia. El Bayamo que tuvo que enfrentar el Udín fue el acoso de esas huestes coloniales en el país y que fue capaz del acto heroico de la quema de la ciudad. ¿Cómo mostrar ese momento, pero en medio de aquellos aires renovadores que nos contaba Damiana que había en el Bayamo de entonces, ese momento de enfrentamiento a las tropas coloniales, ese acoso de las tropas coloniales y finalmente el momento de la quema de la ciudad? Buenas noches, Randy, a ti y a todos los que nos escuchan. Tenemos que decir en primer lugar que lo que ocurre el 12 de enero de 1869 no es más que una consecuencia de acontecimientos anteriores, porque las autoridades colonialistas españolas nunca cejaron en el empeño de reconquistar la ciudad de Bayamo. Y desde que se supo de la toma de Bayamo por los independentistas cubanos, realizaron acciones para reconquistarla. Muchas veces vemos desconectados algunos elementos, por ejemplo, el combate de Pino de Baire es resultado de esas acciones por reconquistar la ciudad de Bayamo. Finalmente, el gobierno español envía una fuerte columna con hombres muy experimentados. Muchos habían combatido en Santo Domingo, incluso otros habían estado sofocando la rebelión de Lares en Puerto Rico. Y en esa columna viene como jefe de Estado Mayor una figura que después tendrá una presencia triste en la historia de la nación cubana, Valeriano Güeller y Nicolau. Güeller escribe una memoria de cómo realizar la guerra en las Antillas. Ya él traía esa experiencia de la República Dominicana. Esa columna llega a Bayamo sin sufrir prácticamente bajas. Es un elemento importante a tener en cuenta. Y allí se topa con las tropas cubanas. Las tropas cubanas no pudieron derrotar a las tropas españolas en ese momento. Es la gran realidad. Y en muchos casos se le ha atribuido a una falta de disciplina del general Donato del Mármol. Realmente no fue una falta no fue una indisciplina de Mármol lo que lleva a la derrota de las tropas cubanas. Años después, Céspedes dirá, refiriéndose al tema, que una delación fue la causa de la derrota en el Salado. Pero ciertamente lo que ocurre es la falta de experiencia militar de las tropas cubanas. Es lo que ocurre allí. Una habilidad muy, muy elemental de las tropas españolas, un bombardeo por el cruce de Vado del Yeso, a una acción diversionista. Las tropas cubanas creen que por allí se va a efectuar el combate mayor. Los españoles comienzan a mover las tropas para el cruce por Cato Embarcadero y cuando los cubanos se dan cuenta del movimiento de las tropas cubanas ya era imposible. Cuando llegan allí, Donato Mármol y su tropa, ya las tropas españolas habían pasado en su gran mayoría el cruce del río Cauto. Entonces ya no había nada que defender y es cuando el Mármol llega a Bayamo y trae la noticia, la infausta noticia de que había sido derrotado. Y ahí se discute qué hacer. Y la determinación es quemar la ciudad. Participan de la determinación varios regidores del ayuntamiento que existía. Y se le consulta a Céspedes también, que no se encontraba en la ciudad. Y él dice, bueno, que se le pregunta al pueblo cuál es la determinación. Muchas veces se ha querido ver la quema de la ciudad como un hecho homogéneo, pero existieron personas que se opusieron a la quema de la ciudad. Pero la decisión de quemarla fue mayor. Y en horas de la madrugada del 12 de enero de 1869 se inicia la quema. La quema que será un desastre urbanístico. Bayamo tenía alrededor de 1.140 viviendas, solamente quedan en pie 114 casas. Y más de 7.000 personas se tienen que trasladar a los campos y allí mueren muchas como resultado del hambre, de la enfermedad, pero también de la persecución de las tropas españolas, porque los españoles se empeñaron en capturar las familias de los independentistas para lograr que estos se rindieran. O sea, esa fue una táctica militar que utilizaron
los españoles. Yo a veces, hablando de estos temas, le digo a los compañeros, bueno, a veces tienen nostalgia los bayameses porque nuestra ciudad no es como Trinidad, porque nuestro centro histórico no es como el de Camagüey, con esas grandes viviendas coloniales. Ciertamente, las viviendas coloniales de Bayamo también eran representativas de esos estilos arquitectónicos, pero todas las historias no pueden ser iguales. Y en lo que nuestra ciudad no se parece a ella, entonces es donde tenemos que analizar el aporte al proceso formativo nacional. Y no hay ninguna más gloriosa que aquella. Exactamente, porque esa quema gloriosa ciertamente nos dejó una ciudad en ruinas, totalmente en ruinas. El día 15 será que el conde de Balmaceda podrá entrar a Bayamo. Y dice él que entra a la ciudad apartando aún los horcones humeantes. Pero lo importante de la quema es el significado que tiene para la nación cubana. ¿Qué significa la quema? Bueno, en primer lugar, se inicia el proceso de surgimiento de la nación cubana. Podemos decir que hasta ahí éramos una nacionalidad. Se ha discutido mucho en Cuba cuándo se inicia el surgimiento de la nación cubana. Bueno, el 20 de mayo, que es en abril del 69. Otros historiadores, como el fallecido Jorge Ibarra, y a cuya teoría yo me afilio, él plantea que después del 12 de enero. Porque el 12 de enero se comienzan a realizar préstamos culturales inéditos en la historia de la nación cubana. Y eso será un elemento muy importante. Y el ejemplo mayor es Perucho Figueredo. Cuando Perucho Figueredo es capturado, allí en ese lugar convivían blancos, mulatos, negros, todo el mundo, sin distinción social. Entonces, ese pequeño caserío que se había establecido allí es una demostración y es un resultado de la quema de Bayamo. Porque esos préstamos culturales no se habían producido, al menos en la jurisdicción bayamesa, con esas características. Entonces tenemos que ver el 12 de enero también como un momento trascendental de la formación de la nación cubana y uno de los aportes mayores que realizó el pueblo bayamés a la conformación de nuestra nación. Dice el primer historiador que tuvo nuestra ciudad, José Maceo Verdecia, que existen 3 hechos íntimamente concatenados, que es el alzamiento en Demajagua, la toma de la ciudad y la quema de la ciudad. O sea, son 3 acontecimientos que no se pueden ver separados, porque si usted separa alguno de ellos, pierde la esencia del proceso. Y yo creo que ahí es donde está el valor de estos 3 acontecimientos, de verlos implicados, porque es el inicio del proceso independentista, la toma de Bayamo, el canto del himno como un momento trascendente en la historia de la nación cubana, porque demostró que ya existía un lugar de referencia para el gobierno español y para el mundo, que demostraba que no se trataba de unos simples bandoleros que se habían alzado, como decían las autoridades españolas. Y la quema del 12 de enero, la gloriosa quema del 12 de enero, que le viene a demostrar al mundo hasta dónde son o hasta dónde van a ser capaces de llegar los cubanos para obtener la independencia. No por gusto, cuando se comienza a cuestionar la quema de la ciudad de Bayamo por integristas, Martí sale al paso y dice, como España tuvo a Sagunto, Cuba tuvo a Bayamo. O sea, Martí les estaba diciendo, si ustedes nos critican a nosotros porque quemamos a Bayamo, entonces ustedes también se tendrán que criticar cuando quemaron a Sagunto, para no entregarla intacta al gobierno español. Entonces, nosotros también somos un resultado de ustedes. Hemos actuado de la misma manera, en defensa de nuestra identidad y de nuestra nación. Entonces, yo creo que al analizar estos 3 elementos, podemos decir que ciertamente los 3 están concatenados, pero evidentemente la quema de la ciudad es donde se expresa el espíritu y el sentimiento de la nación cubana a través del pueblo bayamés. Gracias, Ludín, por estas reflexiones, por esta mirada a la historia de una ciudad que ha hecho historia, que sigue haciendo historia en el presente. No recuerdas, gentil bayamesa, que tú fuiste... Nuestro himno nacional, escrito por Perucho Figueredo el 20 de octubre, himno que él le tituló La Bayamesa. Tiene que ser cantado correctamente, amaneciendo en cada escuela, en ese matutino. Lo primero que hay que ponerle es la grabación del himno nacional cubano. Al combate correr, bayameses, que la patria os contempla orgullosa. No temáis una muerte gloriosa, que morir
Bueno, el himno nacional, hoy como prometimos en Cuba Debate, en su portada, está publicado un extenso trabajo del doctor Eduardo Torres Cuevas sobre las bayamesas y especialmente sobre aquella bayamesa de Perucho Figueredo y su trascendencia hasta nuestros días. Llegando a los finales de esta mesa redonda, de estos 2 días de mirada a las bayamesas y especialmente hoy a lo que es nuestro himno nacional, doctor Torres Cuevas, ¿cómo, en su opinión, sintetiza ese himno el espíritu irredento de aquel bayamo? ¿Cómo sintetiza el espíritu irredento de una nación que hace suyo aquellas melodías y la convierte en su himno nacional? Bueno, ante todo, yo pienso que hay que incluir un elemento importante en este análisis. La bayamesa, el himno, y que, por cierto, a partir de lo que decía Gómez Cairo y de lo que yo también he trabajado en este sentido, yo creo que hay que decirle su nombre. A veces, como resultado de que mucho fue por transmisión oral, no se dice que el nombre, se dice el himno de Bayamo o el himno bayamés, pero su nombre es la bayamesa, por la referencia, eso Gómez Cairo, de que la referencia a la marsellesa. Era la marsellesa de la Revolución Naciente. Por tanto, que era el himno revolucionario, no era el himno de Francia, era el himno de los revolucionarios en el mundo. Por eso es que le dicen a nuestra marsellesa. Y por tanto, yo creo que es muy importante, cuando nos vamos a referir a ella, hablar de la marsellesa. Porque lo que se popularizó después fue por la transmisión oral. Muchos no sabían cuál era el nombre. Lo que sí sabían que era el himno de Bayamo. Y por tanto, la referencia era el himno de Bayamo o el himno bayamés. Pero el origen es este, y es importante que se diga su nombre, porque es el modo en que se identifican las cosas. En segundo lugar, yo creo que hay una carta del padre de Figueredo, el sobrino de Fernando Figueredo. Y el padre está aquí y él está en Estados Unidos estudiando. Y como un mes antes le escribe una carta en la cual le dice que Bayamo está a punto de insurreccionarse. Yo hablaba con la doctora Olga Portuondo y ella me decía, si Céspedes no se alza, lo alzan. Es decir, el espíritu que había en todo Bayamo, por esta misma carta del padre de Fernando Figueredo, era que todo el mundo hablaba de las conspiraciones. Yo ponía el ejemplo ayer de Adriana del Castillo, una niña que por todo Bayamo conspiraba y hablaba y convencía, y hasta su tío tenía temor con los excesos de Adriana, su juventud. Pero hay un detalle que es muy importante. Una de las cosas que dice el padre de Fernando Figueredo es que en Bayamo se tarareaba la bayamesa de Pedro Figueredo, porque era como una identificación ya que empezaba. Y aquí estamos hablando no de los autores ni de la transmisión escrita, estamos hablando de esa transmisión oral popular en la cual ya se está tarareando una pieza, que eso explica que cuando Figueredo entre le estén pidiendo la letra que ya está. Es lo único que tiene que darla a conocer. Pero los bayameses sabían la música, la tarareaban, era conocida y era un modo en que popularmente estaba en el ambiente bayamés. Esto lleva a que, a posterior a la quema de Bayamo, el himno se convierte en un himno de identidad. Claro, empiezan a surgir versiones, porque no es que tenga la letra escrita, sino lo que oyeron, lo que vivieron. Y hay versiones, bueno, me quiero de tener unas cuantas allá guardadas, registradas. Pero realmente hay una enorme cantidad de versiones. En 1897 hay uno de los que había participado en los campamentos Mambises, Tiburcio Aguirre, que le pide a quien fue secretario de la Cámara, Jesús Peña y Reynoso, dominicano, que él había escuchado otra versión de la bayamesa y que le habían dicho que él había participado en eso. Incluso había la duda si era Figueredo el autor total del himno. Y que es interesante,
Jesús de Peña le escribe diciéndole, esto surgió estando juntos en el campamento de Céspedes, que yo lo visité para un asunto oficial, y había una persona que estaba cantando el himno al lado. Y yo, y Céspedes me preguntó, bueno, ¿le gusta esta melodía? Y yo le contesté, sí, pero me parece incompleta. Y Céspedes le dice, bueno, si a usted le parece incompleta, ¿por qué no la completa? Y esta versión, junto con la original, circula en el campamento Mambí. Voy a leerla porque me parece muy interesante, porque es una versión con otras estrofas añadidas. Y dice así, al combate corred bayameses, que la patria os contempla orgullosa. No temáis una muerte gloriosa, que morir por la patria es vivir. Es trazar con caracteres de oro nuestro nombre cubierto de gloria, con el sacro boril de la historia en los tiempos que están por venir. Que vencer o morir solo sea el clamor que la brisa dilate, y al sublime fragor del combate vuestras duras cadenas romped. En cadenas vivir es vivir, en oprobia frente asumido, del clarín escucharte el sonido, a las armas valientes correr. Es decir, esto es un ejemplo de cómo la versión oral fue dando cambio, hay otras variantes, pero me pareció interesante ver cómo en el mundo patriótico surgían todo esto. Y la gran pregunta es, para mí, la importancia que tiene José Martí a la hora de valorar por qué llegó a ser nuestro himno nacional. Y yo creo que lo primero fue la sensibilidad de Martí a la hora de construir el proyecto revolucionario de 1895. Indudablemente en 1892 Martí tiene ya todas las condiciones para dar forma al proyecto. Ese año surge el periódico Patria, que va a ser el órgano oficial, oficioso del partido. Surge el partido, sus bases, todo esto está ya en Patria. La bandera ya existe. Mucho se dice de que la bandera de Narciso López, a mí me gusta decir que fue la bandera de Guaymaro, no la de Narciso López, porque la de Narciso López pudo estar, y es su autor, pero lo que decidió que llegara a ser nuestra enseña nacional fue Guaymaro como elemento de unidad patriótica. Y Martí, por supuesto, la bandera ya no tenía duda, era la bandera del ejército Mambí desde Guaymaro. Y quedaba algunos elementos. Es decir, en Guaymaro no se tomó la decisión de un himno nacional. Es decir, no se habla de la bayamesa, himno patriótico, que es con el nombre que sale en Lo que ocurre es que Martí va a Cayo Hueso. ¿De dónde sale el furor martiano? Por esta bayamesa. Porque en Cayo Hueso lo reciben en todas partes cantando la bayamesa y tocando la bayamesa. Y hay un aspecto muy importante cuando Agramonte publica el texto que publica en el periódico Patria, que va acompañado con una serie de observaciones que hace Martí, entre ellos una por un veterano que es Fernando Figueredo Socarrás. Y Martí, después refiriéndose a este veterano, le dice que a sus hijos les había enseñado el amor patriótico, entre otras cosas, también con el himno. Por eso, para Martí es el himno, ¿no? El himno, y aquí, como observó Gómez Cairo, hay un cambio. En el periódico Cubano Libre dice himno patriótico cubano. En Patria dice himno revolucionario cubano. Entonces se completó por Martí el periódico, el partido, la bandera y el himno. Y además Martí necesitaba también un apóstol, porque todavía Martí estaba vivo, no era nuestro apóstol. Y ese apóstol es José de la Luz y Caballero. ¿Dónde le encontró todo esto? En Tampa. Qué casualidad, en Tampa y Cayo Hueso. ¿Cuál era el secreto de este encuentro? Que en Cayo Hueso vivía la familia de Pedro Figueredo. Y el esposo de Candelaria Figueredo, Federico del Portillo, era músico. Y a Martí lo recibieron con esa banda tocando esa bayamesa. Es decir,
que el furor patriótico de los patriotas que estaban en esta zona, que era una de las zonas donde se había refugiado, precisamente la gran tradición, la habían conservado, estaban los hijos, las hijas de Figueredo, el esposo de Candelaria es músico y son los que están interpretando esta pieza musical. Por tanto, Martí asume esto como la gran tradición y el proyecto revolucionario se completa, no solo con la bandera, no solo con el periódico, no solo con el proyecto político, no solo con Luz y Caballero, sino sobre todo con el himno de combate que hacía falta en el 95. El himno de combate que ha llegado hasta nuestros días y que por suerte nos identifica en cualquier parte del mundo. Las bayamesas son resumen sin dudas del alma de la patria. La una, romántica, trovadoresca, que nos legaron Fornari, Céspedes y del Castillo. La otra, como himno de combate, como melodía rebelde que escribió Perucho Figueredo y que hoy es nuestro himno nacional. A ellas hemos dedicado estas dos emisiones especiales de la Mesa Redonda desde Bayamo, Granma. Nuestro agradecimiento a las autoridades de esta provincia, al telecentro de esta provincia desde donde hemos ido transmitiendo estas mesas redondas, por podernos acercar a la historia de la patria, a la historia que nació aquí en esta ciudad, a la historia que nació aquí en esta provincia, en la de Majagua, a la historia que nos legó hombres como Céspedes, aquel que nos dijo preclaramente: el patriotismo y la unión son nuestros baluartes y bajo su amparo seremos invencibles. Hasta hoy nos llega ese llamado de Céspedes: patriotismo y unión son nuestros baluartes. Quiero despedirme de estas dos mesas redondas especiales con otra mirada al himno de Bayamo, a la bayamesa de Céspedes. La paráfrasis que hiciera del himno bayamés un holandés que después se convirtiera en cubano y en una de las más grandes figuras también de la cultura cubana. La paráfrasis del himno bayamés de Hubert de Blanc, estrenada en el Club Revolucionario de Nueva York en 1897, es nuestra despedida de esta mesa redonda, interpretada nada más y nada menos que por la Camerata Romeu. Con esta joya de la cultura cubana nos despedimos. Seguimos en combate.